Bendiciones, amados hermanos, les habla su pastor Germán Junior Osorio Albines y vamos a dar inicio al mensaje del día de hoy y vamos a pedirle al Señor que nos sea iluminando en este mensaje y que podamos obtener una palabra de bendición para nuestro corazón, que sea hablando el Señor a nuestros corazones y nos sea bendiciendo a todos nosotros y especialmente a ustedes que están en su casa esperando la ansiada y hermosa palabra del Señor. Vamos a Proverbios capítulo 23, verso 7. Y ante todo, el tema, muchos se preguntarán qué es lo que vamos a enseñar. El tema de hoy es la renovación de la mente en medio de la crisis. Ahora sí, vamos a Proverbios capítulo 23, verso 7. Y la palabra del Señor dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Ahora, usted me preguntará, pastor, ¿por qué escogió este tema específicamente para enseñar? Este tema Dios me permitió que yo lo pudiera escoger porque cuán importante es que nosotros siempre seamos conscientes de que nosotros debemos de buscar a Dios. Y a veces, hermanos, buscar a Dios nos da algo de esperanza en medio de la crisis, porque eso nos renueva, nos da fe, nos da una salida espiritual. Ahora, las salidas ante la crisis no se obtienen necesariamente porque se abre solo una puerta. A veces Dios quiere que nosotros estemos bien emocionalmente, Dios quiere que nosotros estemos bien dentro de nuestro corazón para que esa puerta, para que nosotros podamos acceder a esa salida. Cuán importante es eso, hermanos. Y lo que la palabra del Señor dice en este versículo es que nuestros pensamientos grafican y definen lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Todo lo que nosotros solemos pensar de nosotros mismos o solemos pensar o nos dejamos llevar a pensar por las circunstancias por las cuales estamos viviendo, eso muchas veces termina definiendo lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos en sí. Y esto define parte de nuestra personalidad, define parte de nuestro carácter, define también la persona, quien somos realmente. Ahora, nuestro pensamiento está anidado en nuestro corazón y nuestro pensamiento muchas veces nos lleva a pensar un montón de cosas, tanto cosas buenas como cosas negativas. Cosas positivas que nosotros podemos pensar, bueno, terminar una carrera. Cosas negativas, no sé, burlarnos de alguien, pensar mal de una persona, muchas cosas. Ahora vamos a Jeremías capítulo 17, 9. La palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo que el Señor nos está diciendo en este versículo es que muchas veces nuestro corazón suele engañarnos, suele tendernos una trampa en medio de las crisis complicadas, en medio de las adversidades. Y muchas veces, ¿qué suele pasar? Es que solemos pensar e imaginar que no vamos a tener una salida. Vamos siempre a pensar e imaginar de que nosotros nunca vamos a poder salir de la crisis. O solemos pensar e imaginar o desalentarnos de alguna u otra manera. Muchas veces, hermanos, el corazón nos suele engañar. Y cuando el corazón nos suele engañar, hermanos, ahí es donde suele manifestar la perversidad. Porque a veces nosotros pensamos que el pecado necesariamente es lo que el corazón mal hace, y no. A veces nosotros mismos manifestamos nuestra incredulidad, porque nosotros solemos pensar e imaginar que tal vez no vamos a obtener una solución, o solemos pensar, y más aún en este tiempo donde el coronavirus está teniendo un protagonismo muy negativo, muy impactante en nuestra sociedad, pues
Nosotros solemos pensar que nos podemos contagiar, que no vamos a poder salir adelante, que nuestros negocios, nuestros sueños no se van a poder realizar. Solemos pensar e imaginar que nada nos va a salir bien. Y en ese momento nuestro corazón está malogrando dentro de nosotros. Y muchas veces eso es por influencia del enemigo, porque el enemigo es especialista en buscar, en sembrar discordia entre nosotros y Dios. Amén. Vamos a Proverbios 29-25. Ahora, como dijimos anteriormente, Satanás es muy hábil para sembrar miedo, temor, y muchas veces es muy hábil para engañarnos de esa forma. Porque el enemigo busca usar este tipo de artimañas con la finalidad de que nosotros no tengamos fe. El enemigo busca usar este tipo de artimañas con la finalidad de que nosotros no le creamos a Dios. Dios especialmente busca que nosotros tengamos fe, y más aún en los tiempos difíciles. Y la palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 29, verso 25: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué suele pasar? El temor suele poner lazo. Y ahorita vamos a ver el tema en específico. El temor pone un lazo en el hombre. El primer lazo que suele poner al hombre es fobia, es preocupación, es afán, es desesperación. Y muchas veces el temor actúa de esa forma. Y muchas veces en este tiempo difícil y complicado, lo que el enemigo busca poner en nosotros es que no vamos a poder salir de esta pandemia. El enemigo es capaz de poner en nosotros de que nosotros no vamos a poder salir adelante de nuestros problemas. El enemigo es muy hábil para hacernos creer de que nos vamos a enfermar, hacernos creer de que nosotros nos vamos a morir. Y muchas veces lo que Dios busca es sacarnos de eso. Pero como dice la palabra, el enemigo es muy hábil para poner temor en medio de las personas, para que las personas se aten a su temor, a sus miedos, a las fobias. Y más aún donde estamos pasando por un momento donde hay una mortandad muy grande en nuestro país. Y el enemigo usa esto para poder enlazarnos y que nosotros siempre vivamos con el temor. Pero acá la palabra de Dios dice: mas el que confía en Jehová será exaltado. Este es el lado opuesto al temor. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, es donde Dios comienza a obrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Y en medio del temor, en medio de la fobia, en medio de la situación que nos suele afanar. ¿Eh? Ahora vamos a Job capítulo 3, verso 25. La palabra del Señor dice en Job capítulo. Ahora, hermanos, esto actúa de una manera muy sutil. Porque todo lo que solemos pensar e imaginar suele traer una consecuencia también. A veces el temor, el miedo, el afán comienza a ser incluso nuestro estilo de vida. Cuando nuestro afán comienza a ser nuestro estilo de vida, nosotros muchas veces pensamos todo lo negativo. Solemos pensar: ¿qué van a comer mis hijos? Solemos pensar: ¿cómo voy a sacar adelante este gran problema? Y en este tiempo de pandemia solemos imaginar: ¿qué va a ser de mí si yo me contagio? ¿Qué va a ser de mí si yo estoy pasando por esta triste y amarga enfermedad? A veces, hermanos, nosotros mismos somos responsables de esto. Y lo vamos a ver en Job capítulo 3, verso 25. Y dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Acá lo que la palabra del Señor, hermanos, es que nosotros mismos atraemos nuestros miedos hacia la misma realidad.
Nuestros temores suelen hacerse realidad porque nosotros mismos manifestamos lo que nosotros solemos temer. Eso en la nebulosa, cuando nosotros estamos pensando de muy mala forma, por ejemplo, solemos pensar: ¿qué suele pasar si me contagio? ¿Qué suele pasar si por ahí me enfermo? ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mi trabajo? Solemos imaginar un montón de cosas complicadas y eso actúa en nuestra mente. Y cuando esto comienza a actuar en nuestra mente, nosotros a la realidad atraemos lo que tememos. Y acá el mismo Job dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Uno mismo atrae los temores a la realidad. Nuestros temores suelen agarrar vida producto de lo que nosotros solemos manifestar o lo que nosotros mismos solemos siempre pensar e imaginar. Y a veces esto suele pasar porque nosotros mismos no tenemos nuestra mente cubierta, porque nosotros mismos no sabemos cuidar nuestra mente. No solemos cuidar lo que hay dentro de nosotros. Porque a veces, hermanos, nosotros mismos llenamos nuestra mente con los afanes y a veces dejamos a Dios de lado. Dejamos de lado el poder de Dios. Y en vez de confiar en un Dios grande y poderoso, solemos pensar que nuestro Dios es un Dios chiquito y que se ha olvidado específicamente de nosotros. El verso 26 dice: no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Qué suele pasar? Cuando nosotros solemos imaginar los temores, nosotros solemos imaginar los miedos, eso en el campo real comienza a hacerse realidad. Cuando uno comienza a pensar, imaginar y decir: ¿qué pasaría si me enfermo? ¿Qué pasaría si me contagio de este virus tan difícil de sobrellevar? Eso mismo, hermano, comienza a actuar y comienza a hacerse realidad en un inicio cuando nosotros lo sentimos, cuando nosotros nos dejamos llevar por ese sentimiento llamado temor. Y esto es obra del enemigo, porque el enemigo es muy hábil para poner temor dentro de nosotros, valiéndose incluso de nuestra propia conciencia, valiéndose incluso de la adversidad, valiéndose incluso de todo lo que nosotros solemos temer. Nuestros temores cobran fuerza cuando nosotros escuchamos la voz del enemigo. Nuestros temores se hacen realidad cuando nosotros le seguimos dando fuerza, cuando lo seguimos manifestando, cuando seguimos, en vez de cubrir nuestra mente con la palabra de Dios, lo primero que suele pasar es que le damos más calidad al miedo y al temor. Y muchas veces, hermanos, esto se hace realidad. El verso 26 dice: uno no tiene paz. No me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. O sea, seguimos perturbados por lo que nos puede pasar, seguimos perturbados por lo que nosotros solemos temer. Y eso no nos da paz, no nos da tranquilidad. Por el contrario, esto nos sigue perturbando, nos sigue haciendo daño y por consiguiente se toma una fuerza increíble y esto busca hacerse posible en nuestra realidad. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8. Y acá vamos a ver cómo podemos combatir eso. La palabra del Señor dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8. Dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Acá lo que la palabra de Dios nos está diciendo es: seamos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Ahora, ¿qué es lo que combate al temor? ¿Qué es lo que combate al miedo que nosotros solemos imaginar y pensar? Es nuestra fe. Si uno no comienza a tener fe, hermanos, el temor va a ganar esta batalla. Y el daño que nos va a querer hacer el temor es
llevar lo que uno teme, llevarlo a la realidad. Porque a veces, hermanos, nosotros creemos y le damos fuerza a lo que tememos. En vez de que nuestra fe esté en Dios, tenemos más fe en nuestro propio temor que en la fe que Dios nos da para vencer el temor. Y acá la palabra del Señor dice: habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué significa el yelmo y vestido con la salvación? Los soldados anteriormente, cuando querían protegerse la cabeza, siempre se solían poner un yelmo. Y el yelmo podía salvarle al soldado de un corte o de algún daño que cualquier arma punzocortante le pudiera hacer. Lo que nosotros debemos tener esto en cuenta, hermanos. Lo que el Señor busca es que nosotros sepamos cuidar nuestra mente de nuestros temores, de lo que nosotros solemos temer, y más aún en ese tiempo donde las cosas están muy difíciles. Lo que el Señor busca es darle paz a nuestra mente, a nuestro corazón. No seamos parte de lo que nuestro temor nos quiere llevar a que nosotros tengamos. Satanás es muy hábil para usar los temores para que nuestros temores se hagan realidad. Pero acá la palabra del Señor dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pues es importante que nuestra fe siempre nos revistamos de ella, porque nuestra fe lo que hace es cubrirnos de todos los temores que el enemigo busca sembrar en nuestra vida y en nuestro corazón. Lo que Dios busca es cuidar nuestra mente con la misma fe para que nosotros podamos librarnos de los planes del enemigo, porque muchas veces los planes del enemigo está dentro de ahí el temor. Satanás busca que sus planes se hagan realidad usando el temor dentro de nosotros. Pero acá dice con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, ¿qué está diciendo? Que la salvación en nuestra mente esté siempre por encima. La salvación es tener en cuenta el plan de Dios, el plan de redención que Jesús hizo por nosotros, y lo sepamos llevar a cabo y sepamos vivir de acuerdo a ello. Porque si nosotros, hermanos, nosotros no tenemos esa actitud de vivir conforme a la salvación, va a ser muy fácil que el enemigo inyecte los temores y que esos temores se hagan realidad, valiéndose de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros nos afanamos. Lo que Dios quiere es que nosotros sepamos cubrir nuestra mente con la fe y que tengamos en cuenta que la salvación es lo que nos va a cubrir nuestra cabeza. Debemos entender, hermanos, que Dios es el dador de la salvación y que Dios es el único que nos puede proteger en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis. Nosotros debemos combatir a nuestros temores teniendo fe. Y para tener fe es importante que nosotros meditemos la palabra de Dios, que nosotros oremos, que nosotros siempre estemos por ahí leyendo un versículo para animarnos y poder hacer las cosas de mejor forma. Porque si nosotros no hacemos esto, hermanos, los temores destruyen nuestra fe, amilanan nuestra fe y nosotros nos dejamos llevar por el plan del enemigo. El plan del enemigo seguro será que nosotros nos contagiemos. Y está buscando usar nuestra mente para que nosotros sigamos pensando ¿qué pasaría si me contagio? ¿Qué pasaría si me contagio? Uno suele pensar eso de manera excesiva. ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijos? Y uno sigue pensando, y cuando uno piensa en eso o cuando uno atrae eso en algún instante de su vida, en algún momento eso se puede hacer realidad. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos fe y que nosotros pensemos que Él es el que nos cuida y el que nos protege. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7.
Y la palabra de Dios dice, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Acá lo que el Señor nos está diciendo es dando la salida. Es importante que nosotros echemos nuestros temores en su presencia. A veces los que no pueden hacer eso son las personas incrédulas y los que deciden no creerle a Dios. Cuando uno decide no creerle a Dios, hermanos, no tenemos salida. Porque muchos de nosotros en este tiempo, en vez de tomar una actitud de acercarnos tal vez a Dios, a veces nosotros queremos estar más lejos de Él. Y por consiguiente, hermanos, preferimos vivir en medio del miedo a cambio de tener fe y de que esa fe nos defienda ante los temores y de que esa fe nos ayude a poder enfrentar este tiempo de crisis. O sea, escogemos el temor por encima de la fe. Y a veces, ¿por qué hacemos esto? Porque no queremos echar nuestras cargas al Señor. No queremos realmente rendirnos delante de su presencia. A veces el mismo ser humano prefiere el orgullo y el temor antes que humillarse y vivir en fe. Y la palabra de Dios es muy clara, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La ansiedad es fruto de lo que nosotros solemos temer, y muchas veces eso solemos atraer a nuestra vida. Como dijimos anteriormente, nosotros somos los causantes de que nuestros temores se hagan realidad, porque nosotros no tenemos la intención o no tenemos el deseo de querer creerle a Dios. Y a veces nosotros los pastores estamos hablando, enseñando, y a veces las personas, en vez de tomar una actitud de creerle a Dios, pues prefieren vivir en la incredulidad. Prefieren vivir a veces en la desobediencia, prefieren vivir en el pecado. Y muchas veces lo que el Señor, o sea, cambiamos la maldad del enemigo, la protección de Dios por la maldad del enemigo hacia nuestra vida. Esta es una salida, hermanos. Debemos echar nuestras cargas a Dios y confesarle lo que nos atemoriza, a lo que nosotros no nos deja crecer, no nos deja avanzar, porque el temor muchas veces se interpone entre nosotros y entre nosotros, nuestras metas, entre lo que queremos realizar, entre lo que queremos hacer. Incluso el temor gana el terreno, y más aún en este tiempo donde la pandemia está trayendo una mortandad terrible. Lo que Dios quiere en este mensaje es que nosotros no tengamos temor, sino que sepamos combatir el temor con fe. Que nosotros sepamos el temor creyendo que Dios es un Dios fuerte, poderoso, sanador, que Él es nuestro cuidador, y que eso se pueda sobreponer a todo el temor que quiere generar esta pandemia. Vamos a Isaías capítulo 26, verso 3. La palabra del Señor dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Saben qué, hermanos? Cuando nosotros aprendemos a tener fe, hermanos, Dios cuida nuestra vida y Dios cuida nuestra mente, nuestro corazón. Pero cuando hemos ido a su presencia y hemos entregado nuestras cargas, Él hace un cambio entre nuestras cargas y su paz. Nuestros temores por su paz. Ese es el gran cambio que el Señor nos ofrece. Porque cuando nosotros estamos en la presencia del Señor entregando nuestras cargas, nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestra ansiedad, nuestros temores, hermanos, a cambio Él nos da su paz. Por eso la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar, porque muchas veces nuestros temores y nuestra ansiedad nos generan cansancio, nos generan fatiga. Y a veces, hermano, nuestra propia alma está cansada de recibir esto. Pero a veces, hermanos, nosotros mismos no queremos hacerlo porque nosotros seguimos confiando en nuestro orgullo. Y muchas veces, hermanos, el orgullo es el peor consejero que uno puede escuchar.
Porque como dice la palabra del Señor, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, es importante, hermanos, que nosotros debamos estar cerca de Dios. Que tengamos una vida de fe. Porque si nosotros decidimos hacer las cosas lejos de la cobertura de Dios, hermanos, va a ser imposible que triunfemos o va a ser imposible que podamos sobrevivir. Y si uno sobrevive en este tiempo es porque tiene por ahí un intercesor que ora día y noche por usted, por mí, o por usted, amigo, que no quiere creer. Debemos tenerlos en cuenta, hermanos. El Señor busca guardarnos a todos nosotros y busca guardar nuestros pensamientos y todo lo que nosotros solemos imaginar, o todo aquello que busca de alguna otra manera quitarnos la paz. Dios quiere que su paz esté por encima de todo. Pero para que esto suceda es importante que nosotros le creamos a Dios, vivamos conforme a la palabra y también sepamos entregar nuestras cargas a Él. Para que el temor no tome control de nuestra vida, para que nuestros pensamientos no tengan poder y se hagan realidad. Dios lo que quiere es librarnos y salvarnos. Pero como dice este versículo, Dios guarda en paz a los que perseveran en Él. Si nuestra mente persevera en fe en Él, vamos a tener paz y vamos a poder tener gozo en medio de esta crisis, en medio de esta mortandad. Debemos tener en cuenta esto, hermanos, que Dios busca que nosotros podamos estar en paz con Él y podamos estar en paz con todos nuestros seres queridos. Y que nada nos atemorice, que nada nos quite la paz, el gozo, que nada nos haga temer, que nada nos detenga. Eso es lo que Dios quiere en este mensaje. Y finalizo en Jeremías capítulo 29. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 29, 11, verso 13. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Acá lo que nos está diciendo el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros. Dios quiere que nosotros, hermanos, podamos vivir bien, y más aún en este tiempo de crisis complicada. Dios quiere bendecirnos, porque Dios hace milagros, hermanos. Dios hace milagros en medio de las crisis, Dios hace milagros incluso en medio de esta mortandad tan complicada y tan difícil de llevar. No minimicemos el poder de Dios, sino aprendamos a creer en su palabra, aprendamos a creer en lo que Él quiere librarnos. Hoy día debemos tener en cuenta que no solo la palabra tiene poder, sino nuestros pensamientos también. Nuestros pensamientos tienen mucho poder y Dios lo que busca es controlar las cosas negativas que nuestros pensamientos suelen atraer. Dios quiere librarnos de todo. ¿Y saben por qué? Porque Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, porque Dios quiere que todos nos salga bien. Dios quiere que todos prosperemos, que todos avancemos. Porque acá dice, tengo pensamientos de paz y no de mal. Dios quiere que nuestra vida pueda estar en bendición y pueda estar con su favor. Pero uno mismo decide. O uno decide entre la incredulidad y el temor, o uno decide entre la fe juntamente con la protección de Dios. Uno mismo decide, hermanos. Doy gracias a Dios por ese tiempo y que Dios me los bendiga donde estén y que Dios siga y que todos los anhelos de su corazón se puedan realizar. Que Dios me los bendiga y será hasta otra oportunidad. Bendiciones.